Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio correspondiente al primer punto del examen final de teoría electromagnética. Entonces nos dicen que una corriente de J amperios sobre metro cuadrado fluye longitudinalmente por una lámina conductora delgada y muy larga de ancho W en la dirección que demuestra en la figura 1. Determine la densidad de flujo magnético en el punto 0, D1. Listo, bueno, entonces acá tenemos la figura, tenemos el eje Y, el eje X, en rojo sería el ancho de la lámina. Entonces, por la disposición de los ejes Y y X, el eje Z positivo estaría saliendo de la pantalla o saliendo del papel. Acá está el origen. Acá esta parte nos indica la dirección de la corriente. Ve que acá nos dicen que es una corriente J de amperios sobre metro cuadrado, una densidad de corriente superficial, pero no nos dan la dirección acá, porque la están dando acá en el dibujo. Entonces esa X o ese símbolo significa la cola de flecha, indica que la corriente va entrando en la página, en el papel, o entrando en la pantalla. Entonces vamos a dibujar que la lámina vista desde otra perspectiva. Entonces acá tendríamos el eje Z positivo, para acá el menos Z, y por acá estaría el eje X, ¿sí? Y la lámina según la figura y el enunciado nos dice que tiene un ancho W vamos a hacerla de esta forma. Esta es vista desde arriba. Acá está la lámina, acá está el ancho W. En este dibujo pues el eje Y estaría saliendo de la pantalla. Bueno, nos dice que la corriente fluye. Acá en esta figura el eje Z va saliendo de la hoja, el Z positivo, y el negativo va entrando en la hoja. Y la corriente pues iría en dirección menos a sub Z. Entonces J en dirección menos a sub Z, ¿sí? Nos dice que es una lámina muy larga, o sea, va desde infinito hasta menos infinito, ¿sí? Entonces ya tenemos la dirección de la corriente. Entonces, aplicando la ley de Biot-Savart, tenemos que es una distribución superficial de corriente, una corriente superficial. Entonces sería K por ds cruz R menos R' sobre 4pi la magnitud de R menos R', y eso elevado al cubo. Bueno, como nos están pidiendo determinar la densidad de flujo magnético,
Entonces recordamos que el flujo magnético B es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de campo magnético. O sea, al final multiplicamos por mu sub 0 y obtenemos densidad de flujo magnético. Bueno, entonces vamos a pasar a identificar K. Sabemos que O nos dice el enunciado que es J en dirección menos A sub Z. Bueno, amperio sobre metro cuadrado. El ds, entonces acá tenemos, si aquí colocamos un diferencial, ese diferencial, pues para conformar o construir esa lámina por donde circula la corriente, la desplazamos en este sentido, sería dz, y luego la desplazamos hacia los lados, entonces estaríamos recorriendo en dx. Y ahora pasamos a identificar qué es R. R es la distancia del origen al punto donde queremos determinar la intensidad de campo magnético. Entonces la distancia sería B1 en dirección a sub Y. Y R' sería la distancia que hay del origen al diferencial. Entonces tendríamos que sería X en dirección a su X más Z en dirección a su Z. Por lo que tendríamos que R menos R' sería igual a D1 en dirección a su Y menos X a su X menos Z a sub Z. La magnitud sería igual a D1 al cuadrado más X cuadrado más Z cuadrado. Listo, entonces ya tenemos todos los elementos que conforman la ecuación de la ley de Biot-Savart. Tenemos la K, el ds, R menos R' y este término acá en el denominador. Ahora, pues vamos a desarrollar la operación que está en el numerador, que es el producto cruz entre este término y este otro término. Entonces, K por ds cruz R menos R'. Entonces planteamos la matriz del producto cruz a su X, a su Y, a Z. Y este sería KDS, sería J a sub Z de X de Z. Entonces acá nos quedaría menos J de X de Z o de Z de X. Acá sería 0 y 0. Luego viene R y R'. Perdón, R menos R' sería menos X en la componente a su X de 1 en la sub Y y Z en dirección a sub Z. Listo, entonces acá sería 0 por Z
menos j de x de z por d1, y eso confirma en la dirección a su x. Menos, vamos a hallar a su y, entonces sería 0 por z menos por menos más jx de x de z. Esto va en dirección a su y. Más, ahora esto, 0 por d1, 0, menos 0 por menos x, 0. Entonces el producto cruz de k por ds nos da igual a menos j o menos d1. Vamos a poner la constante acá, es un valor constante que después se reemplaza por un valor, la densidad de corriente y los diferenciales de x de y. Acá es menos por menos más, entonces acá nos queda positivo en dirección a su x. Menos, por este menos de acá nos queda más jx de x de z en dirección a su y. Bueno, entonces entramos a reemplazar en la ecuación de Biot-Savart. Entonces acá en esta expresión podemos sacar constantes. Por ejemplo, podemos sacar 1 sobre 4pi. Y eso va a multiplicar a ¿qué? A d1 por j por dx de z. Acá se me fue un dy que no debe ir. X de z en dirección a su x sobre, sacamos el 4pi, entonces nos queda x cuadrado más d1 al cuadrado más z cuadrado, raíz y acá al cubo. Bueno, y acá nos faltó la integral de superficie. Más integral de superficie de j por x de x de z en dirección a su y sobre x cuadrado más y cuadrado, pero y vale es de 1 más z cuadrado. Y esto al cubo. Listo, y acá agarramos que todo eso va multiplicado por 1 sobre 4pi. Bueno, entonces h es igual a 1 sobre 4pi que multiplica, aquí va la integral doble, k d1 y j pueden salir de la integral,
igual que la dirección a su x. Bueno, entonces tenemos de x de z, x iría de 0 hasta w y z iría de menos infinito a infinito. Entonces vamos a resolver primero con respecto a z y luego con respecto a x. Bueno, acá nos queda x cuadrado más de 1 al cuadrado más z cuadrado, raíz y al cubo. Entonces z va desde menos infinito a infinito y x va de 0 a w. Lo mismo para la otra integral. X va de 0 a w, z va desde menos infinito hasta infinito. Acá también puede salir j solamente, x es variable, que nos queda x de z de x, la dirección a su y, sobre la raíz de x cuadrado más de 1 al cuadrado más z cuadrado. Todo eso al cubo. Bueno, entonces ya tenemos las dos integrales. Resolviendo esta integral con respecto a z, ¿sí? Resolveríamos ambas, ¿sí? Es más, resolviendo una de estas integrales sería nomás reemplazar y queda multiplicando diferente por estos términos que están afuera. Entonces vamos a entrar a la solución de la integral. Bueno, una integral semejante se había resuelto en el segundo previo, pero con campos eléctricos. Y habíamos utilizado esta fórmula donde hacemos u igual a z, entonces de u será igual a de z, u cuadrado pues sería z cuadrado y a al cuadrado sería la suma de los otros dos términos, que como estamos integrando con respecto a z, entonces son constantes para la integración con respecto a z. Bueno, entonces ahí ya empezamos a reemplazar acá en la solución de la integral. Nos queda a cuadrado, que sería x cuadrado más de 1 al cuadrado, que multiplica a raíz de x cuadrado más de 1 al cuadrado más z al cuadrado. Eso ya con la solución del problema. Y u nos quedaría acá z. Bueno, aquí tendrían que ir los límites de integración de menos infinito a infinito. Si reemplazamos, entonces acá en el numerador quedaría infinito, acá donde haya z quedaría infinito. Entonces al aplicar todas esas operaciones con el infinito acá en el de z en el denominador, pues nos va a quedar una indeterminación. Por lo que habría que eliminarla. Bueno, en ese ejercicio pues veíamos que para eliminar esa indeterminación, x cuadrado más de 1 al cuadrado, aquí factorizamos z al cuadrado, entonces aquí quedaba x cuadrado sobre z cuadrado más de 1
al cuadrado sobre z cuadrado más 1. Y acá acaba z. Vale. Entonces cuando reemplazamos el infinito, bueno, este z podría salir aquí de la raíz, con lo que quedaba z, se cancela con este, y eso nos quedaba, o nos queda 1 sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado, que multiplica, acá nos queda x cuadrado sobre infinito más de 1 al cuadrado sobre infinito más 1. Entonces acá este término nos da 0, esto nos da 0, y raíz de 1 nos da 1. Entonces acá queda este término 1 sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado. Entonces, como les comento, esa integral ya la hicimos muy detallada en el ejercicio 2 del segundo previo de teoría electromagnética. Pueden ir a revisar, pero rápidamente hacia el desarrollo de esa integral con límites en el infinito. Luego nos queda esta integral, la integral entre 0 y w de x sobre este término que nos quedó acá, antes nos faltó algo acá. Acá solo reemplazamos el límite superior, aquí reemplazamos infinito, pero al reemplazar el límite inferior menos infinito, nos va a quedar el mismo término, 1 sobre x cuadrado más de 1, pero negativo. Entonces límite superior menos límite inferior, vamos a hacerlo acá. Entonces, límite superior menos límite inferior que nos va a dar 2 veces x cuadrado más de 1 al cuadrado. Bueno, ahora esta ecuación, esta que está acá, sí es la que viene ahora a integrarse de 0 a w 2 veces el de x sobre x al cuadrado más de 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá tendríamos h es igual a 1/4, que está multiplicando a las dos integrales. Vamos a moverla para acá. Esta primera pues va multiplicada por d1 y por j y por la dirección. Entonces acá iría d1, la densidad de corriente, y la dirección a su x. Y aquí vendría más, viene j a su y, j en dirección a su y, y integral de 0 a w. Acá nos queda x por dx, x por dx sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado.
Bueno, entonces tenemos dos integrales, son diferentes. Entonces vamos a resolver primero la que está en dirección a su x. La integral de 0 a w. Vamos a sacar el 2 de x sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado. Pues está por fórmula. Tenemos que, vamos a copiarla acá. Bueno, entonces tendríamos que la solución de esa integral sería 2 veces 1 sobre a, que en este caso sería el de 1, arco tangente de x sobre d1. Límite inferior 0, límite superior w. Bueno, entonces acá nos quedaría 2, 1 sobre d1, arco tangente de w sobre d1 menos 1 sobre d1, cotangente de 0 sobre d1. Bueno, entonces sacamos nuestra calculadora. Cotangente de 0, pongamos que de 1 vale 2, es 0. Entonces este término es igual a 0. Entonces nos queda que la integral de 0 a w de x sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado es igual a 2 sobre d1 arco tangente de w sobre d1. Listo. Entonces vamos a dejarla por acá. Todavía no vamos a multiplicar por los términos que están por fuera de la integral. Vamos a resolver ahora esta otra integral. Entonces tenemos que aquí también nos faltó el 2, que es 2x, que viene a integrar con respecto a z. Entonces la integral de 0 a w, vamos a sacar el 2 de x sobre x cuadrado más de 1 al cuadrado. Entonces aplicando sustitución hacemos u igual a x cuadrado más de 1. Du sería 2x de x, despejando de x nos queda du sobre 2x. Bueno, aquí reemplazamos integral de x por dx, que sería du sobre 2x sobre u. Los límites de 0 a w. Bueno, acá cancelaríamos el x, cancelaríamos este 2 y nos queda integral de 0 a w
de du sobre u. Bueno, y esto es igual al logaritmo natural de u con límites entre 0 y w. Antes de reemplazar, pues reemplazamos lo que es u. U sería logaritmo natural de x cuadrado más de 1 al cuadrado. Y los límites entre 0 y w. Entonces, aquí sería igual, límite superior, logaritmo natural de w al cuadrado más de 1 al cuadrado, menos logaritmo natural de 0 más de 1 al cuadrado. Entonces aquí, por propiedad de los logaritmos, podríamos decir que esto es logaritmo de w al cuadrado más de 1 al cuadrado sobre de 1 al cuadrado. Bueno, y esta sería la solución de la otra integral. Entonces vamos a reemplazar, de una vez vamos a reemplazar o hallar la densidad de flujo magnético, mu sub 0 por h. Entonces sería mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica a J, que es la densidad de corriente superficial, está acá y está acá. Y ahora sí vendríamos a multiplicar por los resultados de la integral. Bueno, acá nos quedaría d1 que multiplica a 2 veces por d1 arco tangente de w sobre d1. Bueno, esto va en dirección a sub x, más acá la j ya la factorizamos, entonces solamente nos queda la dirección, más logaritmo natural de w más d1 al cuadrado sobre d1 en dirección a sub y. Bueno, aquí este y este se cancelarían y la expresión final para la densidad de flujo magnético sería igual la permeabilidad o la corriente sobre 4pi, que multiplica a 2 veces arco tangente de w sobre d1 más el logaritmo natural de w más de 1 al cuadrado sobre d1 al cuadrado. Bueno, aquí va la dirección a sub y esta componente del campo en dirección a sub x. Y esa sería la densidad de flujo magnético en el punto D1.